Amados hermanos, feliz día del Señor. Resulta un tanto triste y hasta dramático que hoy en día se considere que la teología de la gracia es algo recién llegado, algo de moda, algo nuevo. En realidad, lo que está sucediendo, hermanos, es que estamos remando contra viento. El siglo XX vio como muchas iglesias cristianas evangélicas dieron un cambio radical al curso de su doctrina, de su predicación, de su querigma, de su enseñanza. El cambio consistió en el pasado siglo en que consideraron que el hombre ponía de su parte en la búsqueda para el encuentro con Dios, que al hombre le tocaba decidir frente a la oferta de salvación de Dios y que en el hombre descansaba la tarea de mantener y sostener segura la salvación que le era ofertada por Dios. Es decir, hermanos, se le dio gran importancia al hombre y se le restó a Dios. La salvación pasó a depender en alto grado de la fidelidad, de la santidad y hasta de la religiosidad del hombre. Se atacó de una manera simplista el énfasis en la gracia soberana y salvífica de Dios, diciendo que era una doctrina calvinista. Esto en realidad es ignorancia. Hermanos, todos los reformadores del siglo XVI, algunos que ya le habían precedido, y todos los que le continuaron, y el movimiento puritano, los grandes predicadores de los siglos siguientes, los teólogos que continuaron esa tarea, todos hicieron un llamado a ir a la fuente bíblica para encontrar respuesta a cuál era la fuente de la salvación, de quién dependía el plan, el proyecto salvífico, si no era de Dios, solo de Dios. Hoy en día, insisto, aún muchas iglesias consideran que la seguridad de la salvación descansa sobre la fidelidad, la santidad, las obras, la religiosidad del hombre. Y por lo tanto plantean la tesis de que la salvación puede perderse. Quería solamente acotar de entrada y ya una cita de Martín Lutero. Leo: si la gracia depende de nuestra cooperación, ya no es gracia. Repito, si la gracia depende de nuestra cooperación, ya no es gracia. Esto escribe el gran reformador alemán. Pero, ¿esto fue acaso una ocurrencia de varios hombres en Europa, hombres de Dios? No. ¿Qué le diría Pablo apóstol a quienes hoy en día insisten en que la salvación depende de sus esfuerzos, de su fidelidad? Pues tal vez les llamaría Gálatas insensatos. De la gracia habéis caído. ¿Cómo habiendo comenzado por la gracia vais a pasar a las obras? Os habéis apartado del amor de Dios. Pablo, apóstol.
el mismo que a los efesios les recordaba con gozo: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, la gracia de Dios está presente desde el Génesis, en todas las páginas de la Escritura revelada. Encontramos cómo está presente la gracia de Dios, expresando la soberanía de Dios, expresando el poder de Dios, expresando el propósito de Dios, expresando el plan salvífico de Dios para los hombres. La gracia presente, siempre presente. Hemos sido livianos al considerar que en el Antiguo Testamento está presente la ley y que en el Nuevo Testamento está presente la gracia. Hermanos, creo que es una ligereza de juicio disecar de esta manera la Escritura. Voy a leer al profeta Isaías, casi 800 años antes de Cristo, escribiendo lo siguiente: Dios diciéndole a su pueblo a través del profeta: recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, dice el Señor, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Todo lo que quiero hacer lo haré. Mi consejo permanecerá. Hermanos, soberanía, soberanía, poder, poder. Expresa el Señor a su pueblo. Aquí no hay, hermanos, letra pequeña para leer. No se trata de una gracia o de un plan salvífico condicionado a, dependiendo de qué, en caso de que tú. No. Se habla de una soberanía y de un poder y de un plan, de un propósito que sale del corazón de Dios, y que esa soberanía, ese poder son eficaces para llevar a cabo su propósito de salvación, porque dependen de un inmutable decreto que sale del corazón mismo de Dios. Nadie lo puede cambiar. En uno de los talleres que tuvimos de soteriología hace ya unos 3 años, les cité lo siguiente: la salvación viene de Dios. Por lo tanto, comparte su carácter, el carácter de Dios, y refleja plenamente sus atributos. Hermanos, la salvación de Dios se parece a Dios, para decirlo de una manera coloquial. La salvación de Dios viene de Dios, expresa los atributos de Dios, porque es fruto del carácter de la naturaleza de Dios. Así que bien haríamos en recordar el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios. Son atributos que están presentes en la gracia salvífica de Dios. Amor, fidelidad, poder, soberanía, misericordia. La gracia no atiende a atributos o virtudes de los que van a ser beneficiarios de ella. No atiende a tu santidad, no atiende a tu religiosidad, atiende a la piedad del corazón de Dios, a la soberanía del corazón de Dios, al amor del corazón de Dios, a la gracia del corazón de Dios, a la misericordia del corazón de Dios, al propósito del corazón de Dios. Así que
Bien había dicho Jonás desde una situación en extremo crítica, en oración: la salvación viene de Jehová. La salvación viene de Dios. Y nuestra idea central en esta mañana quiero que sea, y ojalá permita el Espíritu Santo que perdure en nosotros, la idea central es, hermanos, nuestra salvación está a salvo. Nuestra salvación está a salvo. Lo que llamaron los reformadores la seguridad eterna. Hermanos, no somos discípulos de Jacobo Arminio, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso el título que hemos dado a la predicación en esta mañana: elegidos para vida eterna. Elegidos para vida eterna. Nuestra salvación no está sujeta a nuestra debilidad. Gracias, Señor. Nuestra salvación está sujeta al poder de Dios. Gracias, Señor. Voy a leer para ustedes 5 versículos del Corpus Petrino. Se nos ha dicho que cuando queremos hablar de la gracia salvífica de Dios y de que nuestra salvación está segura, sellada, garantizada y que no la podemos perder, que acudimos con frecuencia a uno que otro texto de Pablo. No, hermanos, está en toda la Escritura. Hoy voy a tomar estos 5 versículos de la primera carta del apóstol Pedro, Reina Valera contemporánea. Leo para ustedes el pasaje. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre, mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Hasta ahí la lectura de la palabra. Comenzamos a revisarla. Quería mencionarles que esta carta la escribe el apóstol Pedro desde prisión en Roma. El gobernante, el emperador, es nada menos que el temible Nerón. Desde la cárcel, desde las cadenas, escribe a hermanos que están en lo que era llamado en forma global el Asia Menor. Hermanos que estaban huyendo, desprotegidos, expatriados, perseguidos, sufriendo en la diáspora. Ellos en persecución, Pedro en prisión, años 60, 62 aproximado. Así escribe el apóstol Pedro la carta y se presenta como apóstol porque probablemente ellos no le conocían a él. Y dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él se presenta, y se presenta con apóstol con mayúsculas, para que estos hermanos que estaban en la dispersión, que no le conocían, supieran que él era alguien con autoridad de parte de Jesucristo, les daría mensaje y los identifica a ellos. Ya hemos dicho que los identifica como perseguidos, expatriados, dispersos, pero también los identifica como elegidos.
elegidos según el propósito de Dios Padre. Y este es el centro para este primer párrafo que quiero destacar. Elegidos, en tiempo pasado, cumplido. Ustedes son elegidos, fueron elegidos por el Dios Padre, ya elegidos. El vocablo en griego eclectos, ya lo conocemos. Elegidos quiere decir seleccionados, favorecidos, escogidos, pero escogidos, elegidos, no por su comportamiento. Elegidos, escogidos, seleccionados por Dios Padre. Hermanos, el sujeto de la acción aquí es Dios, no son ellos. Ellos son los beneficiarios de la elección de Dios. ¿Cómo podemos hoy en día oír prédicas, congregaciones que se mueven bajo la enseñanza del yo elijo, yo decido aceptar a Cristo? Yo decido, yo elijo mi salvación. Si es así, hermanos, y se nos agrega que simplemente Dios, en su omnisciencia, sabía quiénes le iban a elegir y por eso los eligió. Estamos jugando aquí con las palabras. Dios sabía quiénes le iban a elegir, pues los sujetos decisivos fueron los que le eligieron. Y Dios queda simplemente amarrado, sujeto a la decisión soberana de los hombres, de los demás. Reina Valera 60 dice aquí la presencia. Dice, fueron elegidos según la presciencia de Dios. Fueron elegidos según la presciencia de Dios. Y esta palabrita de poco uso se ha prestado para malas interpretaciones. Ya Reina Valera 2020 cambió la palabra y puso propósito. Dice que fueron elegidos según el propósito de Dios, porque en griego ahí es prognosis. Y prognosis quiere decir algo que se ha planificado por adelantado. Prognosis es algo predeterminado. Así que fueron elegidos según el propósito de Dios, fueron elegidos según lo planificado por Dios, fueron elegidos según lo predeterminado por Dios, fueron elegidos según la prognosis de Dios. Eso es lo que dice acá el texto. El apóstol Pablo, no vamos a evitar citarle por prejuicios ajenos a nosotros, escribe a Timoteo, que ya era obispo en Éfeso, lo siguiente. Leo lo que instruye el apóstol Pablo al líder en Éfeso. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Hermanos, ya con este texto podría terminar el mensaje y dejar lo demás para una segunda oportunidad. No lo haré, pero sí lo vuelvo a repasar. Es Dios quien nos salvó y nos llamó ya en tiempo pasado y cumplido, con llamamiento santo. Recuerdo como Pablo en otra carta escribe que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El llamamiento de Dios es irrevocable, irresistible, habría de añadir uno de los grandes reformadores del siglo XVI. Y dice acá, escribe el apóstol, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Aclara que no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según la prognosis suya.
según su prognosis, según el propósito suyo y la gracia, añade, que nos fue dada. Seguimos en pasivo, hermanos, seguimos recibiendo la gracia que sale de Dios. ¿Y desde cuándo nos salvó? ¿Cuándo nos llamó? ¿Desde cuándo escribió y decretó su propósito y derramó su gracia? Cuando nosotros levantamos la mano, cuando nosotros dimos un paso, cuando nosotros lo reflexionamos, pensamos y tomamos una decisión. No, hermanos, aquí dice, desde antes de los tiempos de los siglos, es decir, desde la eternidad. Nos adoptó. No se trata, hermano, de un contrato condicional. No depende de mí, por lo tanto, el alterar, bloquear o hacer fracasar los designios de Dios, afortunadamente. No, son sus designios. Si fuere así, que los hombres pueden alterar los propósitos de Dios, el plan de Dios, ¿qué sería entonces de todas sus promesas, de todas sus profecías? Vamos, lo mismo que entonces le cuestionamos a la Escritura en Romanos, en Efesios o en Gálatas, pues podríamos cuestionar Apocalipsis. El hombre podrá alterar todo lo que Dios dispone en sus decretos, todo el propósito, el plan que Él ha decretado. No, hermanos, no está sujeto a nosotros. Y me gustaría llamar la atención cómo en este párrafo está presente toda la Trinidad. Dice que fuimos elegidos por el Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo de Dios, para que obedezcamos a Jesucristo, el Hijo, y ser limpiados con su sangre. Padre, Espíritu Santo e Hijo. Nuestra salvación es fruto de la acción trinitaria de Dios. Todo Dios trabajando a nuestro favor. No hay, hermanos, posibilidad de desadopción. A quien Dios adopta, lo hace suyo, lo sella como propiedad suya, y hemos sido adoptados por Dios. Una vez hijos, hermanos, ya por siempre hijos. Somos hijos de Dios, por siempre seremos hijos de Dios. Nunca se romperá ese nexo para con nosotros. Y esto nos lleva a avanzar. Pasamos a lo que pareciera ser un saludo tan solo del apóstol, y es más que eso. Dice que la gracia y la paz les sean multiplicadas. La gracia no sobra, hermanos, nunca. Siempre está presente en las páginas de la Escritura, de la revelación. Siempre está. El apóstol Pablo termina todas sus cartas con esta frase: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia está asociada a la vida eterna de una manera indisoluble. En la Confesión de Fe Escocesa escribió John Knox, 1560, el siglo de la Reforma Protestante, Inglaterra. Leo de la Confesión de Fe Escocesa: el que ha comenzado la obra en nosotros nos hace perseverar en ella para la alabanza y la gloria de su inmerecida gracia. Perseveramos en la gracia, en la fe, en la salvación, porque somos preservados por su amor, por su poder, por su fidelidad. El apóstol Pedro aquí ha asociado gracia y paz. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no hay forma de separarlos. Cuando ya tú confías, crees y descansas en que eres cobijado,
por la gracia de Dios, a tu corazón llega la paz de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la paz de Dios es fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y así continúa. No angustia, no temor, no incertidumbre. El apóstol Pablo escribe a una iglesia diciéndole: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque ya fuisteis sellados por ese Espíritu Santo para que esté garantizada vuestra salvación hasta el día de la redención, el día en que el Señor Jesús regrese. Hermanos, hemos sido marcados una vez y para siempre con el sello de Dios. Sobre esto predicamos en el sermón anterior. Thomas Watson, heredero de los reformadores, inglés, teólogo, escribió: el decreto divino de la elección es seguro. Dios no piensa alterarlo y los demás no pueden cambiarlo. El decreto divino de la elección, amados hermanos, es seguro. Dios no piensa alterarlo y los demás no pueden cambiarlo. Decreto seguro, decreto seguro. Eso nos da paz a nosotros. ¿Cómo continúa el texto? Aquí exclama, rompe el apóstol Pedro y hace una mención una vez más trinitaria. Leo para ustedes: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Estos son pasajes que dan calma, frescura al alma, serenidad, gozo, gratitud, santidad, reverencia. Hermanos, noten, aquí quisiera resaltar el nuevo nacimiento. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, por la suya, no por nuestras obras, no por nuestras decisiones, no por nuestra buena voluntad, no por nuestros pasos, no por nuestro esfuerzo, hermanos, por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. Hermanos, nosotros no podemos nacer de nuevo por voluntad propia. Nos ha hecho nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Es una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Recuerdan la conversación de Jesús aquella noche con el maestro que le vino a visitar, Nicodemo? Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El vocablo es el mismo, el que está usando Pablo aquí cuando dice nos ha hecho nacer de nuevo. Es el mismo que utiliza Jesús con el maestro de la ley. Le habla de anagenao. Anagenao es algo que ha renacido, se ha vuelto a generar porque había dejado de ser. Hermanos, nosotros no pudimos decidir ser engendrados. Nuestros padres nos engendraron. Nosotros tampoco podíamos decidir nacer de nuevo. El Espíritu Santo de Dios nos hizo nacer de nuevo. Lo aclara la palabra cuando dice: no sois engendrados por voluntad de varón, sino por la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Él nos hizo nacer
de nuevo. Así que esta nueva vida, este nuevo ser, somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, pasamos a ser hijos con nueva vida, una nueva naturaleza, hijos de Dios. Pero cuando mencionemos la palabra vida, por favor, mencionémosla recordando que es vida eterna. Hemos sido engendrados para una nueva vida, 100%. El accionar es gracias a Dios. Y les he dicho que tengamos presente lo de esta nueva vida, porque el apóstol Pedro en esta misma carta, apenas unas líneas después del texto que he leído, les escribe a los hermanos lo que les voy a leer a ustedes. Dice: ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, hemos nacido de nuevo, no de simiente perecedera como la de nuestros padres, que perecieron. Y nuestros cuerpos también seguirán el mismo camino. No, el nuevo nacimiento del que habla Jesús al maestro de la ley, el nuevo nacimiento del que habla Pablo cuando dice nueva criatura, somos una nueva creación. El nuevo nacimiento del que está hablando aquí Pedro cuando escribe a los hermanos es de una simiente imperecedera. Este nuevo nacimiento nos hace hijos con vida eterna. Y aquí dice que esto lo ha hecho, este nuevo nacimiento en nosotros, que lo ha hecho por nuestros méritos, porque nosotros lo buscamos, porque nosotros decidimos y porque nosotros hacemos todo por mantenernos. No, no es eso lo que dice, afortunadamente. Aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Es por su gran misericordia, hermanos, por su gran misericordia. El Señor Jesús se lo dijo a los suyos, nos lo dice a nosotros. Recordemos sus palabras: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Atención ahora: yo les doy vida eterna. Él nos la da, la vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Palabras de Jesús para nosotros. Hermanos, hay que leerlas de nuevo. Yo les doy vida eterna, nunca pereceremos, y nadie podrá arrebatarnos de su mano. Palabra suya, palabra cierta, palabra fiel. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El pasado domingo decíamos: nadie podrá romper el sello del Espíritu Santo de Dios. Hoy diremos: nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Señor. Nuestra salvación, hermanos, está a salvo. Vamos al final de nuestro sermón. Continúa escribiendo Pedro que este nuevo nacimiento, este nacer de nuevo, este ser hijos, es para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. La tapa al frasco. Y aquí se nos advierte que esta herencia
En el griego significa lo mismo que en el español. Herencia es un patrimonio o una posesión que se adquiere por cesión, en pasivo. Esa herencia, hermanos, no la hemos trabajado, ni la estamos trabajando para merecerla. Es una concesión. Es herencia de Dios. No es un premio, no es un salario que se nos está dando. Es un regalo de Dios. Pablo escribe diciendo que ya no sois esclavos, no somos esclavos, dice, sino hijos y también herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora somos hijos, y como somos hijos del Padre, el Padre nos da en herencia la vida eterna, total en su presencia, por medio de Cristo. Carta a la iglesia en Roma, Pablo años antes había escrito, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hermanos, si somos hijos, somos herederos. Hijos hoy, hijos siempre. ¿Qué características tiene esta herencia? Aquí se mencionan 3 adjetivos en forma consecutiva: incorruptible, incontaminada, imperecedera. No voy a hacer más largo la predicación. Hermanos, estos 3 adjetivos nos hablan de una herencia eterna, una herencia que no perece, que no caduca, que no envejece. Es una herencia en los cielos donde los ladrones no roban ni hurtan y donde el óxido no puede corromper lo que ahí está. Es una herencia segura. Aquí dice que esa herencia está reservada. La palabra reservada ahí es militarmente custodiada, con centinela, agrega el griego. Está custodiada, segura. Seguridad eterna, sí, hermanos, seguridad eterna. Así mismo, está custodiada. ¿Y para quién? También nos dice que esa herencia tiene un destinatario. ¿Para quién? Les está reservada en los cielos, en lugar seguro. ¿A quién? A nosotros. Y se les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por sus buenas obras. No. Dice que son protegidos por el poder de Dios. La gracia sea para Él. Protegidos por el poder de Dios. Hermanos, guardados por el poder de Dios. El apóstol Pablo en una oportunidad escribió algo que nosotros de memoria conocemos, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, conservarlo hasta aquel día. Estoy seguro de que Él es poderoso para guardarme. ¿En quién he creído? ¿A quién he creído?, escribe el apóstol Pablo. Es que en un salmo, 1000 años antes, el salmista había escrito: el Señor cumplirá su propósito en mí. Descansaba en esto, en que el Señor cumple sus promesas. Hermanos, al comenzar el himno cantamos: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Promesas del Señor Jesús. Judas, apóstol, escribe lo que nosotros con frecuencia recitamos para finalizar nuestros cultos, aquella doxología, el versículo 24 de su pequeña carta. Comienza así: a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿a quién, hermanos? A Él, que tiene poder
¿Para qué? Para guardarnos sin caída. A Él sea la gloria, hermanos. Dios no abandona a sus hijos. A los que Él ha engendrado con su Espíritu Santo, Él no los deja, no los abandona. Su llamamiento es irrevocable. Dios no se retracta, Dios no se equivoca, Dios no va al ensayo y error, Dios no cambia, en Él no hay sombra de duda, Dios es luz, en Él no hay oscuridad, hermanos. Nuestra salvación está preordenada de manera completa por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, asegurada por el Espíritu Santo de Dios. La idea central queda: nuestra salvación está a salvo. Gracia y paz, hermanos, pero soli Deo gloria. Oremos dando gracias.